¿Cómo están? Muy buenas noches. Una semana más, bienvenidos a este tiempo de debate, a esta tertulia de la 8 Palencia. Para nosotros ya saben que es el mejor plan en la antesala del fin de semana. Debatir, analizar la actualidad, hacerlo pues bueno, cada viernes con 3 de nuestra larga lista de contertulios. Una lista que además crece y se renueva, ya lo entenderán todo. Hoy tenemos una nueva incorporación, así que empezamos por él. Manolo Ovejón, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Álvaro, encantado de estar aquí. Bienvenido a esta tertulia, al listado de colaboradores. Bueno, pues bienvenido a esta larga lista de personas que nos ayudan a hacer la tele en la 8 Palencia, aunque también es colaborador de otras secciones. Ya, sí, colabora con Mario González en temas de baloncesto y alguna cosita más. Un auténtico placer y de verdad un orgullo que hayáis pensado en mí para esa lista de colaboradores. Bueno, él en la actualidad, para que le ubiquen, es pues una de las voces de la cadena COPE en Palencia. Periodista, por lo tanto. Así es. Bienvenido. Gracias. Toño Casas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Todo en orden. Dando la bienvenida a Manu, alguien que no le dan miedo los micrófonos, claro. Eso lo tiene un poquito ya ganado. Lo tiene superado, no es como quien se estrena y no ha estado nunca delante del micrófono, pero bueno. Bienvenido, Toño, también. Gracias. No se estrena Julián García Torreyes, que estábamos echando cuentas hace unos minutitos de hace cuánto tiempo lleva ya participando, colaborando en la tertulia, Julián. 24 años. 24 de los 25 que lleva la televisión en Palencia. O sea, que lo mío es un reestreno cada vez que vengo por aquí. No, eso está muy bien, lo del restyling, no reestrenarse cada vez que uno viene. Pues sí. Bueno, pues bienvenido también. Muchas gracias y buenas tardes. Y por supuesto a todos ustedes, gracias por estar ahí pendientes de nosotros. Hoy sobre la mesa estos asuntos que van a haber a debate. Lo sucedido con la mujer que tiró a su feto a un contenedor tras un aborto nos ha hecho preguntarnos qué responsabilidades penales conlleva si es provocado. Lo cierto es que, según la ley, la mujer estaría exenta de cualquier tipo de responsabilidad. Solo en el caso de haberse inducido el aborto podría enfrentarse a una falta de entre 6 y 24 meses de multa. En ningún caso ingresará en prisión. Sí que sería autor de un delito con pena de prisión un tercero, es decir, alguien que hubiera colaborado en provocar dicho aborto. ¿Qué ha pasado con los millones y millones de euros que Europa destinó a las cuencas mineras para buscar alternativas al carbón? Hablamos de los fondos Miner, desaprovechados en muchos casos o mal utilizados en otros. Por eso, las Cortes han abierto una investigación coincidiendo con el informe publicado por el Tribunal de Cuentas y que señala al Gobierno de la Nación por no controlar ni el reparto de esos 1.800 millones ni hacer un seguimiento posterior de los proyectos. Desde el 2015 el sector ferroviario ha perdido el 25% de los puestos de trabajo. Los últimos 4 despidos han sido en la estación de venta de baños. Desde Comisiones Obreras insisten en que Renfe da prioridad a la alta velocidad y se olvida de la atención al viajero. Así lo demuestran, dicen, el hecho de que se cierren taquillas, se despida a quien informaba al usuario a pie de andén y se elimine incluso la megafonía en las estaciones. Estos asuntos hoy a debate. Comenzamos con el que ha sido, pues bueno, de forma muy desafortunada uno de los asuntos fundamentales de esta semana. Esta semana, a mediados, el jueves, se suspendía la búsqueda en el vertedero del feto que fue arrojado presuntamente por su madre en un contenedor tras tener un aborto. El juzgado considera que hay pruebas suficientes e informes del Instituto de Medicina Legal de Palencia para imputar a la mujer un delito de aborto. En ese sentido, se señala que el hallazgo del feto no modificaría la situación procesal de la imputada ni aportaría más datos a la investigación. Es uno de los motivos por los que se decidió suspender la búsqueda en esas instalaciones que están viendo. Recordamos que la joven de 25 años de edad acudió al Hospital Río Carrión el pasado sábado con claros síntomas de haber tenido un parto. Según las investigaciones, se ha confirmado que el aborto se produjo en la madrugada del día 2 de febrero en el baño de su domicilio y que después arrojó al feto a un contenedor próximo a su domicilio envuelto en una manta. Bueno, pues ha sido uno de los temas de los que se ha hablado esta semana, que quizá cobraba más actualidad después de lo que había ocurrido la semana anterior, cuando se había producido un hecho similar pero muy distinto, porque hablamos en el caso anterior de un bebé que, según los primeros informes de la autopsia, el que fue hallado en el río Carrión, habría nacido vivo y por lo tanto sus padres están ya en prisión y se les investiga por un delito de asesinato. Esto es de lo que hemos hablado en Palencia durante las 2 últimas semanas, Julián. Pues lo que está muy claro es que entre un caso y otro... Hay muchas diferencias, ni nunca quitar, mejor dicho, en el primero se encontró
el cuerpo del delito, cosa que en el segundo caso no, aunque lógicamente también por los informes médicos se ve que esto no es como alguien pudo a lo mejor pensar en un principio ante las dificultades que había para localizar el feto o el cuerpo del recién nacido, que podría ser quizás hasta una invención, ¿no? En este caso, de la supuesta madre, pero claro, dice, según una observación, una inspección clínica te demuestra claramente si has tenido o no has tenido un parto, ¿no? La verdad es que ha sido también la casualidad de que en 2 semanas, o quizás en la misma semana, no recuerdo ahora, se producen 2 hechos luctuosos de este tipo, ¿no? Siempre nos lamentamos, es un poco la opinión popular, ¿no? Que siempre salimos los de Palencia en medios de comunicación a nivel nacional por sucesos de este tipo, o sea, de lo más penoso, ¿no? Vamos, que tampoco piense nadie que esto, no sé, que aquí en Palencia tenemos el monte este de los espartanos, el Tirgeto, creo que era el nombre, ¿no? Donde se iba y se lanzaba a los recién nacidos que nacían con algún defecto. De todas maneras, sí que quería decir una cosa, es decir, nos escandalizamos mucho porque hoy en día, hemos comentado a veces en esta tertulia, digamos, la presión mediática que hay, el abandono de niños ha sido siempre algo muy frecuente en esta ciudad y en otras muchas. Es decir, si aquí consultamos la hemeroteca, por ejemplo, del diario Palentino, de hace 110 años, la aparición de niños abandonados en las puertas o en los tornos de algún convento, en portales, en algún caso también la detención porque se ha localizado, pues eso, algún recién nacido fallecido y se da con la identidad de la madre y de los padres en su momento. Es decir, vale, estamos hablando de una época ya muy pasada, superior al siglo, efectivamente, las condiciones han cambiado de condiciones de todo tipo, ¿no? Y es en el primer caso cuando se ha hablado mucho, dices, hombre, acabar con la vida de una persona, como parece ser que esa criatura había nacido viva, pues tienes hoy en día muchas posibilidades para entregarla, para que sea acogida, que se cuide de ella y que sea criada. Fíjese, Julián, se puede renunciar al bebé sin ningún tipo de represalia para la madre, porque es absolutamente legal desde el mismo momento del parto. Desde el mismo momento del parto, la mujer en el paritorio o los padres en el paritorio pueden renunciar al bebé si consideran que no van a poder hacerse cargo de él. Incluso tomarse un tiempo de reflexión para analizar si ellos van a ser capaces de cuidarlo. Alternativas todas. Afortunadamente lo que se prioriza es el bienestar del menor, eso es lo primero, y el bienestar de los niños, cosa que antes no ocurría, desgraciadamente, y por eso nos encontramos o leemos episodios como los que dice Julián. La verdad es que es escalofriante, ¿no? Y además, en un periodo de tiempo tan pequeño, dos sucesos que, aunque no son iguales, pero bueno, lo primero que te viene a la mente es el anterior, ¿no? Y estar en las portadas de los medios nacionales por esto y sobre todo con lo desagradable que resulta luego los días posteriores con lo que los medios indagan, rebuscan y que hacen sentir incómodo pues, a los vecinos de Usillos en este caso, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es escalofriante y ya no queda otra cosa pues, que confiar en la justicia y que a quienes hayan cometido algún tipo de delito pues se les haga pagar con todas las de la ley. El caso, Manu, es que en este segundo caso, ¿verdad?, no hay ningún tipo de delito. Sí, eso no hay ningún tipo de delito. Resulta curioso varias cosas. La primera de ellas es que no se agoten las 72 horas de detención, que eso es llamativo cuanto menos, sin tener, porque si se encuentra el cuerpo, el feto en este caso, en el vertedero, es normal que se finalice la búsqueda, obviamente, y también incluso que se agote antes ese tiempo de 72 horas. Pero lo que no llegamos a entender y lo que nos extrañó, sobre todo a los medios que estábamos esperando el ingreso en el juzgado de esta mujer, es que no se hubiesen agotado esas 72 horas, eso para empezar. Y lo segundo, yo no sé cómo van a determinar si realmente nació muerto o no nació muerto si no se ha encontrado el cuerpo. Pues supongo que los informes médicos han tenido su peso especial. No sé hasta qué punto. Yo creo que mientras no se encuentre, y cuanto más tiempo pase, lógicamente mucho peor, que se encuentre el cuerpo. No, si se ha parado la búsqueda no se va a encontrar. Estaban hablando de 2.000 toneladas de basura. Paralizar en el vertedero. No sabemos si la Policía Nacional, porque se decretó inmediatamente el secreto de sumario, no sabemos si la Policía Nacional está llevando a cabo otras investigaciones. Es decir, no sé cómo puede estar tipificado, pero llegamos a un punto en el que sabemos, la justicia sabe, que en este caso concreto una mujer ha dado a luz.
Punto. Sí, hasta ahí. Porque desde el primer hasta ahí momento es se lo le que se puede imputaba, no se le comprobar. investigaba por aborto. Punto. O sea, a efectivamente. partir de ese momento, mientras no aparezca el cuerpo del recién nacido y pueda ser sometido a una autopsia que pueda permitir precisar si su muerte fue antes del parto, ha sido con posterioridad al parto, es otra cuestión. Dices, pero llegamos, creo, que lo que llegamos pasa- hasta lo ese que- punto. Lo que pasa que es que hay un asunto también ahí. Antes hablábamos de que existe la posibilidad de desvincularse del hijo de una forma, digamos, normal, sin tener que ser aquello un trastorno ni para el pequeño ni para los padres. Existe la posibilidad, pues existe la posibilidad. Lo que resulta raro es que si tú tienes un problema porque tienes un embarazo y te encuentras mal, lo obvio es ir al hospital y que te lo practiquen allí. Lo que no es muy normal es tenerlo, el aborto en tu baño, y luego, después de tenerlo en tu baño, si ha nacido muerto, ha nacido muerto. Llamas a la ambulancia, viene la ambulancia, te atienden, mira, me ha pasado esto, y ya está. Y ellos se encargan del feto. Es que es extrañísimo todo. O sea, por eso yo digo, ¿qué pruebas hay de que nació muerto efectivamente? Porque si nació muerto no tienes nada que ocultar. Llamas a la ambulancia y se acabó la película. Lo primero, bueno, yo supongo que la ciencia o la medicina en este caso es capaz de dirimir eso, ¿no? Eso lo sé. Yo confío, Yo confío en eso. Sí. Yo creo que ahora mismo es una especulación, lo que decía antes. Eso Llegamos a un punto que sabemos que ha dado a luz. A partir de ahí, o sea, la criatura puede estar muerta o puede estar viva. ¿Qué es eso? Porque El también, gato de Schrödinger especulando, ahora. puede estar viva. Desde en el manos de primer otra momento persona. parecía estar claro, porque desde el primer momento, la primera rueda de prensa que ofreció la Policía Nacional el domingo, cuando pocas horas después de que el caso trascendiera, a la joven la ingresaron el sábado en el hospital, desde el primer momento hablaban de una investigación por un delito de aborto, con lo cual lo tenían, al parecer, perfectamente claro. Entiendo que habría pruebas médicas para determinarlo. Bueno, hablaban ustedes y hablábamos de las responsabilidades judiciales. Pues bueno, pues si se confirma esa tesis, que es la que parece que es la verdadera, esta mujer estaría exenta de cualquier tipo de responsabilidad. Solo en el caso de haberse inducido el aborto podría enfrentarse a una falta, solo a una falta de entre 6 y 24 meses de multa. En ningún caso, por lo tanto, esta mujer ingresará en prisión. Les hemos hecho un vídeo para que entiendan los supuestos. En la tipificación de este tipo de hechos se parte de una premisa. En el caso de los homicidios o asesinatos estamos ante vida humana independiente, y en el caso del aborto la vida que se protege penalmente es la vida humana dependiente, es decir, del feto, que todavía no ha nacido. Por lo tanto, si la tesis de la detenida se confirma, es decir, si se demuestra que el bebé nació muerto fruto de un aborto espontáneo y ella se deshizo del cuerpo tirándolo a la basura, ni siquiera estaríamos hablando de un delito, sino de una falta que no llevaría asociada en principio pena de prisión. Pero estaríamos ante, repito, una pena exclusivamente de multa, no ni siquiera de prisión. Sí que sería autor de un delito con pena de prisión un tercero, si es que lo hubiera, es decir, alguien que hubiera colaborado provocando ese aborto. El supuesto más grave, que lo prevé el artículo 144 del Código Penal, es para el caso de que el aborto se haya producido por una tercera persona sin consentimiento de la madre, que en ese caso las penas podríamos irnos a prisión, ¿de acuerdo?, de 4 a 8 años. En el caso de que el aborto se hubiera producido con consentimiento de la madre, estamos hablando de pena ya de hasta 5 años, ¿de acuerdo? En la actualidad, el aborto solo es legal en las primeras 14 semanas desde la gestación y a partir de ahí en casos con justificación médica. Por lo tanto, esa persecución, entre comillas, o esa mala imagen que puede tener esta chica es que la ley nos dice que no es una delincuente. Sí, eso es lo que dice la ley. Que no ha hecho nada. Si es que no se lo ha provocado, que también parece evidente que no. Veremos a ver qué pasa. Lo primero es esperar a ver qué decreta la justicia y sobre todo qué decretan los informes médicos, que creo que al final son los que darán la clave de cuál es la falta o delito que haya cometido, si es que lo ha cometido, claro. Sí, yo pienso que, vamos a ver, te puede gustar más o te puede gustar menos la ley es la que es. Eso es evidente. Luego pues tener una serie de creencias o de ideología, podríamos decirlo así. Claro, porque detrás de este asunto está el tema del claro, aborto claro. con toda la ideología, Claro, carga ideológica que lleva este tema detrás. Porque hay muchos que consideran que esta ley no es justa. No es justa. O otros consideran que debía ser mucho más abierta. Mira, yo te explico lo que yo pienso, pero es una opinión muy personal. Yo creo que ahora mismo, en la altura del siglo XXI en la que estamos, me parece que lo hemos desmitificado mucho el tema del aborto y al final
acaba siendo una elección algo egoísta por parte de los padres, porque existe la posibilidad de una vez que tengas el parto, dejar al niño en adopción. Hay siempre excepciones, obviamente, pues por malformaciones, por problemas que puedes tener en el propio parto y obviamente por embarazos no deseados, vamos a decirlo así, pues por una violación, una cosa así. Pero en el resto de casos, hombre, vamos a ver qué tipo de educación estamos teniendo en la sociedad cuando tú eres lo suficientemente mayor para tener relaciones, pero no tienes la suficiente edad para asumir las responsabilidades que pueden llevar esas acciones que tú estás teniendo. Ahora mismo ya existe. Es muy sencillo intentar evitar, o por lo menos intentarlo, antes y después de esas relaciones, el que se produzca un embarazo no deseado. Decir, bueno, pues espero 14 semanas. Bueno, pues esperas 14 semanas. Yo particularmente lo respeto, pero no lo haría, no lo entiendo así. Allá cada uno. La ley dice, lo decíamos en el reportaje, el aborto es legal hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí, si se aborta, tiene que ser una autoridad médica la que decida si esa mujer puede abortar o no. Yo, como Manu ha dado su opinión, la mía es completamente contraria. Es decir, al final el tener o no tener un hijo es una decisión de la madre, la que tiene la capacidad plena, y la ley de salud sexual y reproductiva del año 2010 lo que le da es la libertad de elegir si quiere o no quiere ser madre, ¿no? Y de planificar su vida, sobre todo teniendo en cuenta ciertos aspectos como es el de la maternidad, y es algo tan íntimo que creo que queda mientras se cumpla la ley, que creo que es una ley además que cumple con todos los estándares de cualquier democracia europea y avanzada, si mientras cumpla la ley, que está muy clara y que es muy concisa, pues yo creo que es suficiente. Y mi opinión es esa, es decir, que para mí es una decisión de la madre de si quiere o no quiere serlo. Yo no estoy de acuerdo. El principal derecho que hay es el de la vida, y si no hay ese derecho no hay ninguno más. Si no se protege la vida no hay nada más. Son planteamientos muy diferentes. En connotaciones de creencias religiosas. No, pero también pero es que también suman o restan. No, por supuesto que sí, todo es válido, ¿no? Y cualquier opinión es válida, pero la mía es esta. Y al final, en el asunto del aborto, en la ley del aborto, también entran muchas creencias éticas, morales, religiosas, que bueno, cada uno las tiene para sí y se las aplica a su propia vida, pero deja que los demás se la apliquen a su propia vida, sus propias creencias y sus propios principios morales y éticos, ¿no? Evidentemente. Entonces, es así, Toño. como el aborto no es una cosa obligatoria, ni nadie te va a obligar, es algo tan íntimo y tan personal como que una mujer toma la decisión de serlo o no serlo. Y tan cómodo también. ¿Por qué no decirlo? Y tan cómodo. No creo que sea una decisión ni fácil ni cómoda. No, pero cuando una mujer decide abortar. Es mucho más cómodo. Es que no estamos... No me gustaría estar en la piel de una mujer que tiene que decidir. Escucha, y a mí tampoco. Sigue adelante con su embarazo. Pero ahora mismo, si nos retrotraemos 3, 4, 5 décadas atrás, no había las posibilidades que hay ahora mismo de evitar eso. Entonces, si eres mayor de edad para ciertas cosas, eres mayor de edad para otras. Pues por eso, no puedes desembarazarte de un problema porque te ha llegado en una noche loca que has tenido. No, por lo eso siento, no puede ser así. Por eso la educación debe seguir adelante en ese tipo de... Porque por eso es la ley de salud sexual, es decir, que lo primero es pues, que todo el mundo conozca cómo funciona esto, que a veces parece mentira que no se conozca, y en el momento en el que, desgraciadamente, se tiene un embarazo no deseado, pues dejar esa libertad a cada una que decida lo que quiere hacer. Julián, escucha y calla, no sé, como quiera, ¿eh? Un debate muy interesante. Escucha y Es un tema que da mucho de Da sí. mucho de sí, obviamente. Yo no me voy a poner de acuerdo con Toño y Toño no sabe poner de acuerdo conmigo en este sentido, pero bueno, existe y lo que hace falta es respeto. Si la ley marca esto, pues respetar la ley. No se puede hacer otra cosa. Creo que hay muy poca... Llegados a este punto hay casi un consenso, aunque no esté nadie de acuerdo, aunque haya gente que no esté de acuerdo con la ley, creo que hay un consenso de que esto no va a volver atrás, y creo que, sería un error que volviese atrás. De hecho, Ruiz Gallardón, cuando era ministro, presentó un proyecto de ley que echaba para atrás completamente la ley de 2010, y pues la presión social, y al final el propio Partido Popular reculó con esta ley porque era algo que socialmente no tenía ningún tipo de recorrido, y al final el rechazo en la calle provocó que ni siquiera se llegase a votar en el Parlamento. Entonces, teniendo mayoría absoluta el PP.
Entonces, creo que sinceramente ha llegado un punto de no retorno en el que no está nada seguro, ¿no? Pero creo que hay un consenso social para aceptar este derecho que tienen las mujeres en este país y en casi todos los países avanzados. Menea el cuello, Julián, así, no sé si... Hacer estiramientos. Años después de la última convocatoria de los fondos Miner, las Cortes de Castilla y León han abierto una investigación sobre el uso de esos fondos europeos que fueron millonarios. Además, el Tribunal de Cuentas acaba de publicar su informe sobre el reparto de ese dinero. 1.800 millones de euros, fíjense, 1.800 millones de euros para todo el país, buena parte de ellos en Castilla y León. Según este informe de fiscalización, el Gobierno de la Nación dejó mucho que desear, vamos a decirlo así, tanto en los mecanismos de reparto como en el seguimiento posterior. 1.800 millones de euros se destinaron a ayudas a las comarcas mineras entre 2006 y 2017 y según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas se gastaron sin control y su concesión era excesivamente discrecional. Los criterios de selección eran ambiguos, la tramitación estaba llena de irregularidades y deficiencias y carecían de seguimiento. 7 comunidades se beneficiaron de esas subvenciones que se concedieron en 2 grandes programas. Uno fue el de infraestructuras, con 1.100 millones de euros, de los que se ejecutaron el 79%. 2 regiones se llevaron las 2 terceras partes, Asturias el 55% y Castilla y León el 21%. El segundo gran programa fue el de la creación de tejido empresarial y empleo. En este apartado se concedieron subvenciones por valor de 700 millones de euros. Pero según el informe, la mayoría de los proyectos presentados no disponían de análisis que precisaran el impacto final ni se realizó control del cumplimiento de los objetivos y de los requisitos. Además, el Tribunal de Cuentas cuestiona su eficacia. Afirma que en Asturias, León y Teruel se crearon menos empresas en las comarcas mineras que en las no mineras y la despoblación se agudizó más en los pueblos del carbón. Añade una denuncia de la lentitud del procedimiento que en algunos casos superaron los 4 años de tramitación. Asimismo, no se ha promovido suficientemente el reintegro de las ayudas, caducando el derecho por superar los plazos. Bueno, yo creo que se ha hecho evidente, se ha puesto sobre el papel algo que realmente todo el mundo pensaba, ¿no? Lo sabíamos todos. Y no hay más que darse una vuelta por la mitad norte de la provincia de Palencia, por lo que fue la cuenca minera palentina, hace 4 décadas con un peso específico fundamental en la producción de carbón en este país. Comprobar que los fondos Miner no se sabe muy bien dónde han llegado. Es tan simple como darnos un paseíto por Guardo, Velilla, Santibáñez, Castrejón, no hace falta ni llegar a Guardo, que antes de entrar ya se ve la variante de Guardo. Sí, sí. Los pilares. Los pilares. Porque no hay nada más de momento Y todavía, solo ¿no? aquí, también hay cuencas mineras en León, en el Bierzo, etcétera, etcétera. El problema, yo creo, de los fondos Miner es el primero, que era muy ambiguo, no se sabía muy bien tampoco para qué eran, o sea, no había un plan específico, digamos, para utilizar ese tipo de fondos, y lo segundo es que se pensaban que decir cuenca minera es lo mismo decir cuenca minera en Palencia que en el Bierzo que en León, y estamos en la comunidad autónoma más grande de toda Europa y tiene diferencias, cada una de las zonas, todas ellas bastante, digamos, empobrecidas después del cierre de las minas, pero no tenían el mismo tejido unas que otras. Y se ha intentado decir, bueno, para no acotar solo, lo hacemos muy ambiguo y así ha salido. Puede que fuese ambiguo, pero eso no le resta responsabilidad a quien gestionó los fondos Miner en estos años, que ha sido la Junta de Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que la Junta no supiese, y los gobiernos centrales, muy bien para Antonio. qué, sí, pero quien los gestionaba y quien decidía para qué eran era la Junta de Castilla y León. Ya, pero luego acababa donde decía la Junta de Castilla y León. Y luego entonces, si a ti no te daban unas claves previas por parte del Estado o de la Unión Europea, tú deberías saber para qué los necesitas, porque la Junta de Castilla y León debería ser conocedora de las necesidades que tienen las cuencas mineras, que en un momento dado, y desde hace mucho tiempo, no ahora, sabíamos que que la actividad minera y las centrales térmicas iban a tocar a su fin. De modo que mala gestión, por supuesto que sí, por parte del Estado, de la Unión Europea, pero también, y máxima responsabilidad por parte de la Junta de Castilla y León, porque no recordemos que la variante de Guardo, de la que hablábamos, de los pilares de la variante de Guardo, es un gasto de la Junta de Castilla y León con fondos mineros, es decir, gasto corriente de la Junta de Castilla y León se financió con gastos que deberían de ser
para financiar infraestructuras que fuesen buenas para ocupar ese espacio que deja la minería y las centrales térmicas. Y luego la Junta de Castilla y León concedía subvenciones a ayuntamientos, como por ejemplo a Velilla del Río Carrión, para renovar su abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, la responsabilidad era de la Junta de Castilla y León en este caso. Hombre, hay que tener en cuenta, y no sé defenderlo, pero al final es tan vago el término, ¿no? Es para intentar paliar la situación que va a dejar cuando se cierre la cuenca minera. Bueno, pues ahí si no sabes hacerlo, dimite y vete y deja que venga otro, o dáselo a alguien que sepa cómo gestionarlo. Cabe turismo, y dentro de turismo a lo mejor también cabe arreglar tus calles para que puedan tal. Al final, creo que cabe cualquier... Claro, es que cabe tanto debajo de ese paraguas. O hacer una instalación polideportiva cubierta, hacer una piscina cubierta. Bueno, eso se ha hecho, o el ayuntamiento de Guardo, que ha costado una millonada, y bueno, pues crear empleo no ha creado mucho empleo. De todas formas, creo que, y sobre todo un poco por los espectadores que nos están viendo, explicarles un poco, decir qué son los fondos MINER, ¿no? Porque quizás puede haber muchas personas que ahora mismo no saben de qué estamos hablando. Digamos que es por simplificar, ¿no? Un dinero de la Unión Europea que va destinado pues a zonas o municipios que se han visto afectados por una reconversión industrial, en este caso de la minería, para paliar los efectos negativos de ese, en el caso concreto del norte de la provincia de Palencia, del cierre de la minería. Yo pongo la experiencia que tengo, lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, no solamente con los fondos MINER, sino con otro tipo de programas de la Unión Europea, es que ha habido muy poco control, ¿eh? O sea, ha habido muy poco control de cómo ha llegado el dinero, pero en grandes cantidades, y cómo se ha gastado y en lo que se ha gastado. Y en este caso en concreto de los fondos MINER, y esta mañana, bueno, pues echando un vistacillo rápido y viendo por ahí, me encontraba con cosas como las que apuntaba ahora Álvaro, es decir, que una zona afectada por la reconversión reconversión en realidad no, porque dices aquí el tema es que se cierra la minería y desaparece, una reconversión, y dices, reconversión en nada, cierro esto porque cambio por esto otro. Entonces es una forma quizás, dice, bueno, vamos a mandar dinero, vamos a hacer obras, que se vean que se hacen cosas para que la gente esté callada, ¿no? Pero es que ahora no puede decir la Junta de Castilla y León. Es que a mí no me habían dicho para qué era. Joder, esto es como lo de los coches. Claro, a mí no me habían dicho para qué era. No, es que era para esto. Si no has sabido hacerlo, asume tu responsabilidad. Toño, el mes pasado ha sido cuando han empezado con la fiscalización que comentaba Álvaro, y poco más o menos lo que hemos podido leer en prensa es, no volverá a ocurrir, como que nos van a volver a dar fondos. Tú hablas de la comisión de investigación. Claro. La fiscalización del Tribunal de Cuentas lleva unos cuantos años. No va a ocurrir nada aquí, o sea, porque hay que saber ha pasado el dinero que llega, hay que tener muy claro en qué se va a invertir ese dinero, y digo invertir, no gastar, porque no es lo mismo. Eso es. Y entonces, en una comarca del norte de la provincia de Palencia, puede ser la cuenca de Velilla-Guardo, o la cuenca minera de Cervera, o la zona de Barro del Santullán, que fue la primera que sufrió la crisis de la minería a finales de los años 60. Vamos a ver, ideas podemos tener todos. Y disparar con pólvora del rey creo que es muy fácil y muy económico. Vamos a poner sobre la mesa proyectos que sean viables, proyectos que sean sensatos, es decir, viables, pero que perduren en el tiempo, que puedan ayudar o que puedan contribuir a esa comarca. Esto me recuerda mucho, aunque no tiene nada que ver con el tema, pero sí colateralmente. En Guardo, en los años 80, sabéis que había una factoría de explosivos Río Tinto. Sí. Explosivos Río Tinto cerró porque se trasladaba la producción a otra zona, creo que era a Cataluña, y aquello fue un impacto para Guardo. ¿Qué hizo Explosivos Río Tinto? Pues organizó, primero contrató a una empresa de estudios un proyecto de regeneración económica para Guardo. Luego organizó un acto de presentación por todo lo alto, vino el presidente de Explosivos Río Tinto, una consejera, creo que era la de Industria de la Comunidad Catalana. Lo primero que se iba a hacer en Guardo era un hotel de 5 estrellas que iba a funcionar, sobre todo con la realización de cursos que se iban a impartir allí, con el patrocinio de Explosivos Río Tinto, la cual la gente iba a venir, el hotel de 5 estrellas, venía un curso, el resto de la hostelería de Guardo y proveedores iban a trabajar para ese centro, alguno vendría después de vacaciones. Bueno, la vaca, ¿cómo es eso? El cuento de la lechera, ¿no? ¿Qué se hizo? Absolutamente nada de nada. Bueno, hace apenas 2 años, una consejera de la Junta de Castilla y León, respecto a esto,
anunció que se iban a construir apartamentos de lujo en Santibáñez de la Peña. Que no sé si lo recordáis. O sea, que es muy parecido a lo de Explosivos Río Tinto. ¿Dónde están esos 242 millones de euros que al parecer han llegado a Castilla y León con cargo a los fondos Miner? Pues bueno, se lo vamos a preguntar a Carlos Mesa, que es el secretario de Industria de Comisiones Obreras en Castilla y León. Le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Dónde están esas partidas, dónde están esos fondos millonarios que se concedieron para dinamizar las cuencas mineras una vez que el sector fue echando el cierre poco a poco? Muy buenas tardes. En principio soy responsable de minería de UGT, no de Comisiones De UGT, Obreras. perdón, es verdad. Disculpe, sí, que le he cambiado de sindicato, ¿eh? Sí. Pues, ¿dónde están? Habría que hacer una reconstrucción de todos los planes del carbón y cómo han sido sobre todo las infraestructuras, que es donde realmente ahí se han marchado el dinero. Pues muy bien. ¿Dónde se pueden haber marchado? Fuera de las comarcas mineras. En las comarcas mineras se han invertido muy poco en infraestructuras, en creación de empleo, pero sí alrededor. Yo creo que lo que han hecho, con culpa mucha de la Junta de Castilla y León, tal es así que no nos ha visitado en todos estos años ningún presidente de la Junta de Castilla y León. Pues donde han inflado las infraestructuras, a mi fondo de creer, han inflado los proyectos para que las infraestructuras que se hicieran al final eran de menos dinero, pero sí con un coste elevado en principio. ¿Y dónde han derivado esas infraestructuras? Para otras rotondas, para otras carreteras. Me explico, si hay que hacer en Bellavelino o en Velilla del Río Carrión, una carretera al final acaba en Palencia, en León acaba en Astorga y aquí en Palencia acaba en Saldaña. Ese es el problema que ha habido, sobre todo en infraestructuras. Entonces lo tendrán que mirar y tendrán que ver dónde se han equivocado y quién se ha equivocado y quién ha dado para que se equivoque. El problema está que con todo el dinero que se ha metido en estos años y no se ha hecho nada en las comarcas mineras, con todo lo que se ha gastado, dónde está ese dinero y realmente dónde se ha invertido y por qué se ha llevado dinero que era para las cuencas mineras a sitios limítrofes que no tienen nada que ver. Ahora podemos hacer la siguiente reconocimiento en este caso, decir, bueno, pues ahora si podemos haber otras ayudas para otras carreteras de infraestructuras, de autovías, de grandes ciudades de Castilla y León, pues que nos las metan en las cuencas mineras. Dirán que no, que ya tenemos nuestros recursos. Y por otra parte, lo que dice la gente de las cuencas mineras, si ese dinero que daba el Miner era para autovías, era para reconstruir carreteras, para creación de empleo, y no se ha hecho, el dinero que la Junta de Castilla y León tenía que haber dado para esas comarcas mineras, ¿dónde lo ha invertido? Porque es una adicionalidad. Tú haces un presupuesto, un proyecto de una carretera o de una empresa y la Junta de Castilla y León tenía que haber dado el mismo dinero que daba el Miner y resulta que se lo ahorraba y se lo gastaba en otro sitio de la comunidad en vez de gastárselo en las comarcas mineras. Es que además yo creo que hay dos delitos. Una es el de no haber mirado bien los fondos y haberse utilizado fuera de las cuencas mineras y otras no haber invertido lo que era necesario en las cuencas mineras para poder haber despegado. Carlos, esto ha tenido una consecuencia evidente, que poco a poco estas zonas se han ido deprimiendo, había unos fondos que se debieran haber utilizado para que esto no sucediera, pero yo no sé esta realidad ahora mismo ya, y hablamos de la cuenca minera palentina, de la zona donde la actividad minera era importante, claramente deprimida por la situación actual. Yo no sé si esta situación ahora mismo ya es reversible. Muy mal. La verdad es que hay que ser serios y cuando uno puede decir tienes esperanza, porque nosotros, tú ya sabes que el sector minero, nosotros hemos sido reivindicativos, sí, y encima luchadores, y además no solo hemos pedido, como el otro día decía a tus compañeros de en Valladolid, es que además no solo pedimos para los mineros unas peculiaciones, pedimos para las cuencas mineras, pedimos formación, pedimos además para la gente, queríamos que se crearan otros empleos, queríamos que desearan alternativas. Ahora es bastante difícil, porque primero dos cosas, si todo este de años ha habido una cantidad económica de 200 millones de euros y este año a Castilla y León, para toda España nos van a dar 32 millones de euros, no va a haber realmente para crear empleo, pero volveremos a hacer la misma burocracia. Es dinero para crear empleo
Y entonces lo que tienen que hacer es decir a un empresario, a los de Castilla y León que quieran invertir o toda España o de Europa, ¿queréis ir a Cervera, a Barruelo o a Guardo? Vamos a daros tanto dinero por creación de empleo. Pero si le va a dar la misma dinero la Junta de Castilla y León en Burgos o en Valladolid, ¿cómo se nos van a meter los empresarios en esta zona? ¿Por qué no hacen una duplicidad? ¿Por qué no cambian la ley y dicen, si da el Ayuntamiento, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León y el Gobierno Central y Europa dinero, puedes llegar a un 70%? Te dicen, no, es que más del 23% no se puede financiar, porque lo prohíbe no sé qué ley, porque lo prohíbe no sé cuánto. Ahora va el Ayuntamiento de Guardo y regala el terreno, y te sale el secretario de turno y te dice, no, por la ley de que hizo Montoro en tal año no sé qué, esto vale tanto dinero y no se puede porque es fraude. Es que realmente lo que tienen que hacer para las cuencas mineras es hacer leyes que puedan competir con el resto de España para creación de empleo. Y además, una cosa de las que hay, y hay que hacerlo mirar, minería, despoblación, en este caso también ganadería y agricultura, va todo unido, y montaña palentina, es todo uno. Tenemos el mismo problema. Todos los problemas que queremos hacer de despoblación de todos en uno. Porque con una buena reactivación podemos ejecutar unos buenos proyectos, pero resulta que salen leyes y al final no llegan a los emprendedores o a los empresarios a los que quieren crear empleo, porque no dejan competir. Ese es uno de los verdaderos problemas. Carlos, me acompañan en la mesa Manu Lodejón, Toño Casas, Julián García Torrellas. Yo no sé si alguno de ellos le quiere plantear alguna cuestión a Carlos Mesa, responsable de UGT, ha sido la voz de la minería durante todo el conflicto minero, una voz que hemos escuchado, alguien que sabe muy de cerca lo que pasa en la zona. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Manuel Ovejón le quiere hacer una pregunta, Carlos. Después de todos estos años en los que al final si ha llegado dinero no se ha destinado a lo que se debía destinar o ha llegado casi hasta las cuencas mineras y se ha quedado un poquito más cerca de esas cuencas mineras, después de todo el paso de todos estos años, ¿consideran que fue buena la decisión de decir hay que cerrarlo, esto no es económicamente viable, esto no va a traernos más que problemas medioambientales, en vistas de lo que está pasando ahora mismo? Porque al final se cierran unas térmicas pero se coge energía de otro lado, al final a lo mejor fueron demasiado benévolos con las eléctricas. No sé qué opina. Demasiado, perdona, es que estoy de acuerdo contigo, no demasiado. Es que no hemos sido nada benévolos con las eléctricas, por distinguir dos cosas. Primero, las eléctricas, todas aquellas que son empresas verdes, como nosotros tenemos aquí en Palencia, sobre todo Iberdrola, ¿no?, que es la que más puede funcionar el tema energético. Lleva años ganando millones de euros de la comarca de la central eléctrica de Velilla. No ha invertido nada en la zona. Y ahora lo quiere invertir no solo ahora, es en Burgos, en otro lado y en otro sitio. Si políticamente le van a dejar, es un error político de los anteriores gobiernos y de este se le deja. Y después, de acuerdo totalmente, podemos decirnos para qué cerramos toda la minería si venían desde Europa diciéndonos que hay que cerrar, que hay que incentivar al cierre y que tenemos que ser los más rápidos. Pues hemos corrido tanto que nos han llamado hasta huevos en Europa, porque este año nos van a dar 32 millones de euros y a Polonia le van a dar más de 250. Entonces, ¿para qué hacer las cosas tan rápidas? ¿Para qué ser tan ecologistas? ¿Para qué? Ahora todo el tema con el dinero que ha dado las comarcas mineras a este país y el funcionamiento que ha habido, resulta que ha habido este problema. Cuando estábamos pagando antiguamente, la gente le decía, tener cuidado con la luz, no dejéis la luz dada, que estamos pagando 1.000 duros, eran 5.000 pesetas, ahora estamos pagando 150 euros. Las empresas tienen un problema muy grande porque se ha aumentado tanto el precio de la luz que están destinando casi el 30% de sus recursos de ganancias a pagar la tarifa eléctrica. Entonces sí que algo hemos hecho mal. Los deberes muy deprisa, hemos sido tan ecologistas que además de ahora vamos a permitir que cierren las eléctricas. No hemos cerrado bien los desmontes, las escombreras de nuestras comarcas mineras, hay que sacar el carbón y reconstruirlas, para que no queden ahí de por vida. Nos hace falta unos 10 años más. Hemos corrido tanto que en definitiva tiene que haber 10 años más de quema de carbón de minería, pero de carbón nacional. Porque aquí fueron muy listos los empresarios españoles. Vinieron y compraron, cuando se les dio del segundo, en 1985-92, empezaron a traer carbón de fuera, a cobrarlo como carbón nacional. Cuando las eléctricas se coscó de que estaban haciendo chollo los empresarios como Vitorino Alonso, han traído los barcos y dijeron, ya no sobra lo español. Lo español, de encima es lignito pardo que consume más, de encima que produce más CO2.
CO2. Y por otra parte, nos dijeron, vamos a hacer en las centrales eléctricas las plantas de sulfuración, en Velilla, en Lada, en otros sitios. Se ha gastado unos millones de euros. Se ha hecho con esta normativa para producir menos CO2, se Para ha hecho después la ciudad. cerrarlo. Para después que no valga para nada. Y ahora nos van y nos ponen en Marruecos las mismas empresas que estaban aquí, cierran aquí y nos ponen con carbón. Carbón de Colombia, carbón de otros países que están con grandes desmontes, con niños trabajando, con verdaderamente sin medidas laborales buenas ni nada. Así que ahora somos todos ecologistas y de encima somos todos europeos y hemos sabido. ¿Y qué ha acabado? Con todas las cuencas mineras y nosotros nos hemos quedado sin dinero, sin minería y nos hemos quedado sin ganadería, sin agricultura y sin gente en los pueblos. Negro el futuro como el carbón. Carlos Mesa, muchas gracias por atender la llamada de esta casa. Estaremos pendientes de lo que ocurra en la mitad norte, en las cuencas mineras, y tendrán el espacio que se merecen. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Sí, es Bueno, que pues a mí testimonio me de una daba, persona que a mí sabe me daba muy la bien- sensación de sabe eso. muy bien lo que dice, A mí me daba la sensación de eso, porque al final estamos viendo que se cerraron las minas, pero luego venía carbón de fuera, por barco, por Asturias, tal. Seguíamos alimentando la central de Velilla del Río Carrión. Ahora cerramos la de Velilla del Río Carrión para coger el mismo tipo de energía, pero de Marruecos, que claro, como está en Marruecos, no contamina tanto porque no lo vemos. Me parece un ecologismo de cartón piedra, entre comillas. Bueno, lo que hay es una realidad, eso vamos a partir de ahí. El carbón se ha acabado en España, por supuesto en el norte de Palencia, en el norte de León, y se van a cerrar las centrales térmicas que quedan en España. El problema es que se ¿no? han cerrado demasiado Entonces, rápido. Lo decía- bueno, lo el año decía que- Carlos el Mesa. caso- el caso es que Toño, no, pero es que hemos- el caso es que no hay una vuelta atrás, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora vamos a aprovechar las oportunidades que vengan. Vamos a buscar responsables, por supuesto que sí, por eso hay una comisión de investigación en las Cortes, pero tampoco es cuestión de llorar sobre la leche derramada. Tenemos un reto impresionante, ya no solo en el norte de la provincia. El problema del norte de la provincia se ha contagiado a toda la provincia. Y no solo eso, sino que lo compartimos con las provincias de al lado y muchas otras comunidades. Es decir, vamos a ver si a partir de ahora aprendemos de lo que hemos hecho mal, y a partir de ahora sí que aprovechamos las oportunidades que vengan. Lógicamente hemos perdido 20 años, estrepitosamente. Si hubiesen perdido estos 20 años, quizá el discurso de Carlos Mesa hubiese sido bien distinto hoy. Es decir, la rabia de haber perdido todo esto, de haber dejado pasar fondos europeos para la reconversión de las zonas mineras, quizás ese lamento no sería tal ahora, porque sí que tendríamos un poquito de futuro para el norte de la provincia y quizá también para el resto de la provincia. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es que el 2030 está a 10 años, que era cuando se tenían que haber cerrado. Incluso Alemania ha dicho que no va a cerrar en 2030, que va a cerrar en 2038, o que por lo menos lo va a intentar pelear en la Unión Europea. Aquí nos hemos dado por vencidos al primer puñetazo, nos hemos caído a la lona y hemos dicho, ya no nos levantamos. que Hay no vengan todas. centrales térmicas en Alemania o en Islandia o en Dinamarca que no emiten CO2. Pero Esas escucha, son- pues a lo esas mejor lo son- que había que haber hecho era exigir a las Eso- eléctricas que fueran no, poco a es que poco renovando ese eso- parque para que no emitiese ese CO2. Entre el año 2004 y 2011, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó la Ciuden en León, recuérdalo, que era precisamente para esto, para atrapar el CO2 y que las centrales térmicas tuviesen una vida mayor de la que tienen o de la que iban a tener. Al llegar al Partido Popular en el año 2011, cerró el grifo a esa investigación. Pero si yo no estoy ¿De hablando acuerdo? Entonces, yo no estoy hablando de grupos políticos, yo estoy hablando simplemente que es que han pasado por todos los colores en esos 20 años. Te estoy relatando lo que ha ocurrido con eso, ¿de acuerdo? Sí. Con la investigación para poder atrapar el CO2, Sí. que era algo que hubiese podido dar mucho futuro no solo al norte de León, al Bierzo, sino también al norte de Palencia, y quizá hoy las centrales no hubiesen cerrado tan pronto como deberían. Pero lo que estoy diciendo, si hubiésemos aprovechado todos esos fondos que ahora van a empezar a recibir los polacos, ¿vale? Entonces ahora no estaríamos lamentándonos como nos estamos lamentando. Pero como no se han gastado bien, y eso la Comisión de Investigación de las Cortes espero que arrojen luz sobre todo esto. No va a llegar a nada, Toño. Bueno, pues yo lo espero. creo que Yo no lo va a llegar. espero. Antes de cambiar de tercio, una última reflexión, que quiero que hablemos pues bueno, del ferrocarril, del tren en Palencia. ¿De qué hablo? ¿De la minería o del tren? No, primero de la minería para cerrar, Julián. le Pero dejamos de la los última- trenes de carbón De no. los trenes de carbón. Le dejamos la última palabra por Efectivamente, veteranía. lo que decía un poco al principio de cuando hemos empezado a abordar este tema, es decir, yo la experiencia que tengo, o la sospecha, base un poco al conocimiento de ellos, que con todos los programas, o con muchísimos programas de la Unión Europea, se ha gastado
o malgastado, mal invertido el dinero que nos ha llegado de Europa. El tema de los fondos Miner, volvemos a lo mismo. Crea una comisión, se debatirá, posiblemente se llegue a unas conclusiones que no van a convencer absolutamente todos, y si al final hay un reconocimiento de decir, pues efectivamente, esto lo hicimos mal, lo invertimos mal, lo gastamos mal, pues no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y es lo que decía Carlos, o sea, han pasado 20 años, que son importantes, el dinero también lo es, el dinero quizás lo puedes volver a recuperar, bueno, pero el tiempo no sé, el tiempo pasa y no se recupera. Y como el tiempo pasa, pues yo voy a dar paso al siguiente tema. Venga, al que te ibas a dar paso. Gracias por echarme un cable, Julián. Normal que tengo a Julián aquí conmigo en la mesa, para, es que es veterano. para hacer las transiciones, que si no, no me dejan, Julián, no me dejan. Tenía cierto interés en hablar de los trenes. Pues vamos a por ello. Los sindicatos acusan a Renfe de dar prioridad a la alta velocidad frente al tren convencional. Esto no es la primera vez que se dice. Olvidando la atención al pasajero con la eliminación de la megafonía, la de venta de baños, por ejemplo, los tickets de venta en taquilla, suprimiendo empleos, puestos de trabajo dirigidos precisamente a ayudar al viajero. El sector ferroviario ha perdido en los últimos 5 años un 25% de los puestos de trabajo, los últimos 4 de la estación de venta de baños. Que se dedicaban, entre otras funciones, a la atención del viajero, información y megafonía. 4 trabajadores menos en nuestra plantilla suponen un porcentaje increíble, porque somos 120 trabajadores en la provincia. Eso significa que casi siempre se prescinde de empleos de cara al público, lo que perjudica directamente al viajero. Que los viajeros van como pollos sin cabeza por los andenes buscando su tren. Los sindicatos insisten en que Renfe da mucha más prioridad a la alta velocidad que al tren convencional, a pesar de que en ellos todavía viaja el 92% de los usuarios. La prueba, dicen, es que en la estación de Valencia no hay megafonía por la noche, curiosamente cuando no hay circulación de trenes AVE. Parece que el viajero de alta velocidad merece más respeto que el del ferrocarril convencional. Falta de información, nula atención al viajero y ni siquiera sistemas de megafonía, recortes todos ellos que se suman al cierre de taquillas que ha comenzado por el medio rural, pero muchos se temen desde comisiones obreras que Renfe acabe con la venta directa en todas las estaciones del país. Bueno, pues yo no sé si nuestros contertulios tienen esa sensación de que se está dejando a un lado el tren convencional en favor de la alta velocidad. Yo, en mi opinión, no. O sea, yo, en mi opinión, no. Lo que ocurre es que, ¿dónde estamos? En España vaciada. Ahora mismo tú te coges un tren que vaya hacia Santander, media distancia, que llaman ahora, el Chispa de toda la vida, ¿no? Que iba parando en todas las estaciones. Ahora ya en el tramo entre Palencia y Aguilar de Campo pues, hay muchas estaciones donde no para, pero claro, no para porque se produce una reestructuración en la que no puede parar en estaciones donde no baja nadie y donde no sube nadie. Si comparamos nuestra provincia o nuestra región con alguna otra comunidad autónoma próxima, Asturias o Cantabria, veremos que el ferrocarril para trayectos cortos funciona muy bien y con muchos servicios. ¿Pero por qué hay demanda? Porque la gente lo utiliza de entrada porque hay gente, cosa que no ocurre aquí. Yo creo que si tú te vas a montar en un tren para ir de Palencia a Santander, como ocurría antes, y tardabas pues 4 horas porque iba parando en todas las estaciones, lógicamente Renfe dice, bueno, vamos a ver, tenemos esta estación de, no sé, Amusco, Piña, Osorno, donde la frecuencia de usuarios es prácticamente nula, pues suprimimos estas paradas para cortar el tiempo de realización de ese viaje, ¿no? Luego está lo de Venta de Baños. Venta de Baños es una estación que murió hace ya muchísimos años y que aquí nadie se quejó. O sea, aquí nadie se quejó. Venta de Baños fallece, en primer lugar, por la supresión del tráfico de mercancías, que se limita única y exclusivamente a Renault. Y hay muchísima gente que trabajaba en Renfe, en la estación de Venta de Baños, en trabajos de composición de trenes de mercancías, o en las operaciones que pasan pues, a servicios, digamos, de estación, de taquilla, facturación y otras cosas de trabajos cómodos. Pero en Venta de Baños yo creo que hace ya 10 años, o quizás algo más, que las taquillas están cerradas. O sea, pero es que hace 10 años, u 8 años, 9, o sea, pero con toda seguridad hace 8 años, si tú querías en la estación de Venta de Baños sacar un billete, no podías, porque no había ni una máquina. Te tenías que dirigir al factor del tren en el que te montases. Y si querías realizar un viaje de larga distancia, te tenías que venir a Palencia o ir a Valladolid a comprar el billete.
Y aún así nos empeñamos, ahora hablando a la hora del tema de las inversiones, que el AVE tenía que pasar por venta de baños, y el AVE tenía que pasar por venta de baños, y al final el AVE pasa por venta de baños, y ocurre lo que dije, que pasaría pero no pararía, ¿no? Cuando se critica la merma de servicios de Renfe en algún tipo de trenes y que si se potencia otros, como puede ser la alta velocidad, creo que hay que tener muy en cuenta de qué comunidad o provincias de tránsito de esas unidades, de esos trenes, estamos hablando, porque no todas son iguales. Os sigo diciendo, Palencia, yo recuerdo, y además soy una persona muy aficionada al ferrocarril, y yo recuerdo, pues hasta hace 20 años, más o menos, entre las 7:30 de la tarde y las 8, la estación de Palencia estaba abarrotada de gente. Llegaban 2 trenes, los 2 procedían de Valladolid. Uno iba para Reynosa y otro iba para León. No sé si lo habéis conocido. Quizás tú sí, a lo mejor para allá había Umbrales. O tú a lo mejor para ir a Monzón. La cantidad de gente que había en los andenes o en el andén principal de la estación de Palencia para coger aquellos trenes. Estás hablando de que, por ejemplo, hacer esa apeadero en Villa Umbrales ni se sabe los años. Y ese tren que comentabas que iba a León paraba. Lo que pasa es que también ha cambiado el modelo de transporte. Pero paraba, iba gente. Sí, ha cambiado el modelo de transporte. Ahora mismo toda la gente que vivimos en el mundo rural tenemos un coche, habitualmente. Y ya no cogemos el tren con tanta facilidad. Y también la preferencia, no es que sea una preferencia absoluta por parte de Renfe, pero tiene metido entre ceja y ceja que su competidor no es el vehículo, su competidor no es el utilitario que tiene cada uno a la puerta de su casa, su competidor es el avión. Y para competir con el avión tienes que tener unas buenas líneas para ir en AVE. O sea, el competidor ahora mismo del ferrocarril es el avión, no es el coche, porque con el coche lo tiene todo perdido. Con el coche tú sales a la hora que quieres, tú aparcas más cerca de donde vas a ir a la cita que tengas, etcétera, etcétera. Lo que pasa que es que aquí tenemos el problema de que encima es deficitario, como tú dices. Entonces, pues obviamente irán cerrando, igual que cerraron otras, porque no es la de venta de baños o no es Monzón, Amusco, Aguilar, o lo que sea. Ha habido otras que han cerrado en las últimas 3 o 4 décadas. En la provincia de Palencia están prácticamente cerradas todas las estaciones. Claro, y están que se caen nada más. Todas. Y además, o sea, no entiendo un poco lo que se criticaba aquí del servicio de megafonía. Yo conozco, por ejemplo, hasta la estación de Paredes, hace 4 años o 5, le instalaron un sistema automático de megafonía que te avisaba, si me imagino que en Villa Umbrales, en tu pueblo exactamente igual, y en algunas otras, que te anunciaba de la llegada de un tren, pero no con parada. Incluso, bueno, el tránsito de un tren, pues para gente, ya sabéis que hay muchos, sobre todo en los pueblos, ¿no? Si lo tienes cerca, pues el ir a pasear por la estación y, pues bueno, pues ante la posibilidad de que alguien fuese atropellado por uno de esos trenes, era un sistema de aviso, se pusieron máquinas automáticas de venta, de billetes. Otra cosa es que, claro, a los 4 días ya había aparecido el gamberro de turno. Sí, eran de esas que introducías una moneda, te salía el billete y era para picar. Sí, que se había cargado la máquina. Toño, venga, para concluir. Que Renfe la batalla al avión se la tiene ganada. De aquí al futuro se la tiene ganada. No, pero es que de aquí al futuro se la tiene ganada medioambientalmente hablando. Se la tiene ganada. Y el reto de Renfe, que creo que es un reto de todos y de todas las administraciones, es vertebrar los cercanos destinos. Yo lo que no entiendo es por qué no funcionan los trenes para empezar, entre las capitales de provincia de Castilla y León. Y empezando por Palencia y Valladolid. Cuando todos los días... No, pero es un ejemplo. La línea Zamora-Salamanca hace muchísimos años que se cerró y ahí quedó. Este es un simple ejemplo de donde sí hay demanda, porque todos los días entre Palencia y Valladolid se mueve muchísima gente, de gente que trabaja en Valladolid y gente de Valladolid que trabaja aquí, gente que estudia allí, gente que va y viene todos los días. Y no entiendo por qué no hay un servicio eficiente de cercanías de Renfe. Y eso se puede extender a otros sitios, pues a pueblos donde sea necesario hacerlo y que no le cuesta nada al tren, en vez de parar en Palencia, que llegue hasta Monzón, por poner un ejemplo. Una cosa quería decirle, pero muy breve, dígasela. El transporte de viajeros Palencia-Valladolid lo perdió hace muchos años Renfe en favor de una empresa de autobuses. Eso es. ¿Por qué? Porque el tren sale de una estación y para en destino en una estación. Y el autobús puede ir haciendo distintas paradas en la ciudad. Es que ha cambiado el modelo de transporte. Pero también se pueden hacer paradas dentro de las ciudades de los trenes, ¿no? Y en Valladolid está... Valladolid Universidad y Valladolid Corporación. Te sientes muy bien cuando vas a Valladolid y haces una parada en el apeadero de la universidad que te otra más. Que se acaba el tiempo, que me están ya tocando a la puerta. Julián García Torrellas, muchas gracias. Toño Casas, muchas gracias. Manolo Ojón, muchas gracias y bienvenido. Y a todos ustedes, gracias también por estar ahí, pendientes de nosotros. Que pasen una buena noche y que, bueno, pues eso, que disfruten del fin de semana. Adiós.